En la Granja Armero de la Universidad del Tolima estaban las primeras máquinas de la agricultura. Pero resulta que como no hay una conciencia patrimonial, esas máquinas ya no existen. Se fueron a la chatarrería, o sea, ya. En los países estamos, pues digamos que recibiendo contaminación cultural. Digamos que la cantidad de impactos que tiene la cultura mexicana ahorita en Colombia. Jóvenes personas diciendo güey, diciendo chingue, diciendo no sé qué. Teniendo nosotros palabras bacanas como chimba, como no mentiras esa no. Sí, que toca definir el presupuesto del país, pues el último pues es el de cultura, porque se considera que no es importante eso. Ahorita dicen pana, eche, ¿qué pasa con el ñero, con el perro, con llave. Compa, el llave? Si nosotros pensamos en esas cosas entre comillas puras que nadie ha conocido, pues están puras porque nadie las conoce, pero en el momento que alguien va y las descubre, dejan de serlo, dejan de ser puras. Qué fuerte. Como los que le echan el arroz a la sopa. Los artistas somos los vagos, son los que no trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Les pintaron pajaritos en el aire, que estaba viendo yo el desfile con las carrozas y todo esto, y salió un dragón chino. Hola queridos descentrados, hoy nos encontramos con el maestro Alejo por allá atrás, con el maestro Andrés en cámara, por allá se escuchan, hay mucha gente. Esa vaina. El maestro Steven siempre acompañándonos. Y hoy tenemos a la maestra Patricia. Hola, ¿cómo están? Y el tema de hoy va a ser políticas culturales. Políticas culturales. Queridos amigos. Entonces, creo que para empezar a hablar de políticas culturales podemos desglosar un poco. Claro, hay que saber qué son políticas culturales. Dale, Steven, política. ¿A qué se refiere la política? La política dentro de su praxis o su, digamos que descripción romántica, porque todos tenemos varias perspectivas sobre lo que es la política, ¿no? Ha cambiado mucho de significado desde hace 500 años, desde la conquista. Mentiras, bueno, desde por allá, de que se agarraron Simón Bolívar y Santander y todos esos manes, ¿no? Pero básicamente la política habla sobre la práctica, sobre la toma de decisiones de un grupo o comunidad, ¿sí? Entonces, digamos que en pocas palabras, ¿no? Entonces el ejercicio político hace referencia a tomar esas decisiones en distintos aspectos, en distintos campos, y en este caso son políticas culturales. Ok, perfecto. Eso ha quedado muy claro. Y la cultura tiene que ver con esa palabra cultur, que significaba cultivo en el Renacimiento, ¿no? Que después se vuelve un instrumento estatal después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan cuenta que gracias a los procesos de creación y a los procesos culturales se puede llegar a más gente o se puede abarcar más territorio, por así decirlo. Obviamente, después de mucho tiempo, casi hacia lo que consideramos hoy como moderno, pues salieron 1000 definiciones de cultura, donde cultura lo es todo y dejó de ser algo específico, ¿no? Hay un documento que habla precisamente de eso, ahí lo dejaremos en las descripciones, que se llama La cultura de lo cool, donde habla de todas las derivaciones de cultura. Entonces absolutamente todo es cultura y nada lo es. La palabra cultura entonces hace referencia a algo que se siembra y surge. A la intemperie, quiere decir que está a uso y disposición de todos. Querida Patricia, en esas dos aclaraciones, ¿qué pasa con las políticas culturales? ¿Qué buscan las políticas culturales? ¿O qué son hoy en día las políticas culturales? Bueno, pues comencemos por pensar en que una política cultural parte de ser una política pública y que, como bien lo dijiste tú, es la reunión de unas voluntades de un grupo de personas, y que para el caso de la cultura tiene que ver como con lo que define a cierto sector específico de la sociedad, ¿sí? Pero precisamente es que esta múltiple variedad de definiciones, autodeterminaciones que existen socialmente, pues van haciendo que haya un popurrí, por decirlo así, de maneras de ver, de maneras de sentir, de manera de desempeñarse o desglosarse en el mundo.
Entonces, esa manera de desglosarse, cuando es reconocida por una comunidad, entonces se empieza a reconocer como parte de la cultura. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con las políticas culturales? Las políticas culturales se vuelven muy importantes porque ellas precisamente reúnen la voluntad de un público respecto a una manera de proceder. Pero estas maneras de proceder, de actuar o de emerger, ¿cierto?, están combinadas unas con otras. O sea, no es reconocer un solo sector, sino reconocer los sectores o reconocer las culturas, reconocer los saberes, un poco como se llama el día de hoy nuestro ministerio. Cuando tú hablas de reconocimiento, es decir, que no son procesos que están presentes, sino que necesitan de acciones que legitimen su estar en el espacio o en un lugar, sí, más bien, para no hablar de espacio. Por ejemplo, pensemos en el patrimonio inmaterial. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el barrio donde tú naciste es muy importante o es muy especial la manera como hacen los tamales en el barrio donde tú naciste, ¿sí? Y es la receta que era del abuelito de Sotanito y Perengeno, ¿sí? Entonces, resulta que ese tamal es reconocido por parte de la comunidad del barrio como algo importante que los define, porque dentro de eso hay una historia familiar, pero además hay una manera de cómo se hacen las cosas y además hay una conversación alrededor de ese tamal o alrededor de un plato típico, por ejemplo, y ese reconocimiento social se empieza a convertir en importante porque es parte de la identidad de ese círculo. Y construyen una tradición. Exacto. Entonces, cuando se reconoce en común, ¿sí?, como algo importante, es donde se empieza a hablar de patrimonio. Pero es muy difícil, digamos que socialmente, saber qué es o qué no es patrimonio, ¿sí? Precisamente porque se tiene una idea de que, por ejemplo, el patrimonio es solamente las rocas de los años de lupa, ¿sí?, o las construcciones de la época de la colonia, cuando realmente lo que pasa es que patrimonio sí está en el pasado, pero también está en lo que se hace en el presente para las posteriores generaciones. Entonces, es una cosa que atraviesa el tiempo, ¿sí? Entonces, sí, claro. dentro de ese quehacer o ese reconocer, sí, también está la cultura. Entonces se empiezan a reconocer, no sé, pensemos un ejemplo. Como los monumentos en los municipios, en las ciudades. Claro, pero no solamente se refiere como a estas expresiones materiales, que podemos llamar materiales o artísticas, sino que podemos hablar de la cultura alrededor de un canto. O los relatos. Okay. O la tradición por oral. Ejemplo, la tradición oral es una, como el sanjuanero cosa súper importante, sí. Pero resulta que hablando del sanjuanero, precisamente como esas narraciones empiezan a transformarse, se pierden en el camino, ¿sí? Porque, digamos que el no reconocimiento de un hecho en un momento, ¿sí?, la transformación va hacia la pérdida de una memoria de eso que antes significaba o simbolizaba. Uy, qué bacano. Eso es como el barco de Perseo, ¿no? Continúa. Pues de que dice el mito que cada vez que pues no es Perseo, es Odiseo. Sí, el de los argonautas. Okay. Que cuando navegaban en Argos y pues tenía, digamos, que ciertas fracturas, ciertas remodelaciones que se le tenían que hacer al barco, plantearon decir como en el momento en que se le cambia la última tabla al barco a Argos, sigue siendo el barco de Argos o ya no lo es. Entonces es como esa misma referencia con la cultura. Claro. Porque como no se reconoce desde un inicio, porque pues en efecto no lo es, pero podría ser. Es como definirla para que sí pueda hacerlo. O algo así. Hay unas complejidades, digamos, en temas de restauración para coger todo ejemplo y explicarles a ustedes, queridos compadres. Descentrados, compadres descentradísimos. No sé, tenemos un monumento arquitectónico, un edificio y todo eso. Resulta que en el momento en que se hizo, había cierta tecnología y ciertos materiales. Recuerden lo que hablamos de tecnología en podcasts anteriores. Si hoy en día, en la actualidad, en 2025, no se encuentran esas tecnologías, esos materiales para la aplicación
correcta de un proceso de restauración, eso deja de ser un patrimonio material, un patrimonio arquitectónico, ¿sí? Entonces ahí llegan unos consensos donde los expertos pues son los que empiezan a definir qué tipo de acciones se toman a medio de eso. Cuando tú dices, y volviendo a la conversación un poco con el ejemplo de Argos, cuando tú dices esa esencia se empieza a perder en el camino, o bueno, eso fue lo que entendí. Hay una práctica que por el trasegar del tiempo empezó siendo una y terminó siendo otra. Sí, es que Sí. digamos que en el camino, no sé, por ejemplo, en la Granja de Armero de la Universidad del Tolima estaban las primeras máquinas de la agricultura, ¿sí? Si nosotros vemos las máquinas, pues eso es parte del patrimonio, no solamente de la agricultura acá en el Tolima, sino también fundacional de la Universidad del Tolima, ¿sí? Pero resulta que como no hay una conciencia patrimonial, esas máquinas ya no existen, ¿sí? Se perdieron, se fueron a la chatarrería, o sea, ya murieron. Pero de todas maneras, ellas hicieron parte de nuestra historia, pues, de la historia fundacional de la Universidad del Tolima, pero también de la agricultura de una región. Entonces, pues, digamos que qué es lo que viene como tarea cuando se construye una política, ¿sí? Entonces, una política trata de reconstruir esa memoria. Ya no existe la máquina, entonces tal vez toca ir a buscar en archivo para ver cómo eran las máquinas, de pronto hacer un trabajo de dibujo, como lo hacen los industriales, que pero no me sé ahorita el término, pero como los planos de esas máquinas primeras para conservar esa memoria, porque ya eso que había ya no está, ¿sí? Okay. Pero eso que había era importante. Entonces, dejó de ser, pero todavía no dejó de ser, porque todavía está presente y está presente de pronto de otras maneras en las memorias de los otros, en las memorias de las comunidades, en las memorias de los egresados, en las memorias de los pensionados, como, ay, yo me tomé una foto allá, ¿sí? Entonces, como que eso puede ayudar a reconstruir y como atrapar ese momento de la historia. Sí, claro. Los puntos claros, bueno, todos los inicios de algo que es hoy y que de verdad se va perdiendo. Es algo así como, no sé, encontrarse los negativos de las cámaras, de las fotos. Sí, ahorita ya todo como es tan digital, pues es muy difícil encontrarlo e incluso revelarlos, pero se pierden porque ya no son, digamos que relevantes en la actualidad, pero sí fueron muy importantes porque fue lo que dio pie a. Y entonces no es que se trate de uno quedar ahí, sino que hay un proceso en ese reconocimiento de esto fue en un momento, esto se transformó de cierta manera y ahora se hace de esta manera. Y qué era lo que pasaba en una época, en su transición y en la época actual. Entonces, es trascendente también para entender el ahora y para poder entender un poco qué pasa con el futuro. O sea que las políticas culturales en ese momento se encargan no solo de la preservación de ese tipo de acciones, de ese tipo de objetos políticos, poéticos, de ese tipo de manifestaciones, sino que también de visibilizar su historia, ¿no? Estaba yo revisando lo que se plantea en el 91 con la 367 del 97, los artículos 70, 71 y 72, donde plantea todo el tema de políticas culturales. Obviamente hay otros anexos en la Constitución, pero lo que yo no veía ahí era especificaciones como de ley para que eso que estamos hablando, eso de la posible pérdida o del cambio de las cosas, para que no deje de ser, no había una claridad sobre eso, ¿sí? Entonces, ¿yo qué pensaría desde todas esas disposiciones? Pues que las personas o que los gestores culturales preferirían irse a espacios independientes o crear desde los espacios independientes. Pero lo que pasa es que hay una cosa difícil, ¿no? Okay. Entonces, están las instituciones. Si uno habla, por ejemplo, en el campo del arte, entonces una de las instituciones que dice qué es lo que es arte es la academia, ¿sí? Los programas de artes en cada uno de los lugares del país pues están determinando qué es lo que es el arte en la región y la conversación de todo eso, qué es el arte en el país y la conversación pues qué es el arte en el mundo actualmente, el arte contemporáneo. Sí. Además de la institución academia, pues están los museos,
¿cierto? Que también están determinando qué es el arte, pero también están los espacios alternativos que son también los que ayudan como a movilizar ese pensamiento alrededor de, por ejemplo, las prácticas artísticas actuales, ¿sí? Pero cuando hablamos de cultura, no solamente estamos reconociendo las prácticas artísticas, en todas sus manifestaciones, o sea, no solamente estamos hablando de la música, no solamente estamos hablando de, y un poco los ejemplos de la memoria tradicional de la comida, o es porque precisamente el concepto de cultura o de política cultural es mucho más amplio, como tú mismo lo dijiste al principio, y abarca demasiadas manifestaciones. Entonces, es un problema complejo de la sociedad, ¿sí? Porque finalmente lo que está determinado culturalmente es lo que nos determina como sociedad, ¿sí? Ajá. Entonces, hay un autor que se llama Castoriadis, que es un pensador del pensamiento complejo, pero con relación a la cultura, en donde dice que esta pirámide de cómo se piensa la sociedad, en donde lo último que está es la cultura, o sea, como que siempre se reconocen que hay disciplinas más importantes como las ciencias. O papa o arte. Sí, Okay. O papa o arte, por ejemplo, es más importante la comida, o sea, en diferentes niveles, como que siempre el arte y la cultura es lo último, ¿no? Entonces, si hablamos de ciencias, entonces las disciplinas exactas son mucho más importantes tal vez que las disciplinas sociales, y pues nosotros, los artistas, empezamos a tener como estar siempre en el borde, ¿sí? Que toca definir el presupuesto del país, pues el último pues es el de cultura, porque se considera que no es importante eso, o sea, y claro, si uno lo mira... Desde la ley se supone que si hay un 52%. Desde la ley, sí. Pero si tú lo miras, no sé, creo que fue en la película Thor, en una de las películas de Thor, entonces estaba quemando o sea, como que pasó, yo no me acuerdo ya qué era, pero como que cayó un meteorito, así como nos va a caer a nosotros en Colombia. 2032. En 2032 cayó un meteorito, pasó un desastre, vino un dios y destruyó todo, y entonces ya como que están los rezagos, y entre los artistas hacen una parodia, ¿no? En donde le dicen los artistas de teatro a Thor como, entonces no sé qué, vamos a hacer una obra para poder subir la moral de la gente y que se olviden de tanta tragedia, y lo comedizan, ¿sí? Lo vuelven comedia. Entonces yo me acuerdo que yo decía como, uy, qué vil, cómo nos miran a los artistas, pero cuando uno se acerca a ciertos espacios de las comunidades, efectivamente esa precariedad, o sea, uno como artista, no sé, yendo a trabajar a ciertos círculos, pues empieza a aparecer esa precariedad también ahí presente, y entonces la pregunta es como nosotros qué hacemos ahí, ¿sí? Y entonces este man que te digo, Castoriadis, pues dice, lo que pasa es que si se trabaja primeramente en la cultura, primero, y luego en el resto, pues estamos pues volteando la pirámide, pero también estamos haciendo transformaciones, porque finalmente las transformaciones que nosotros hacemos desde el arte son profundas, son preguntarse profundamente sobre esta sociedad que nos constituye, hacer reflexiones sobre esta sociedad que nos constituye, que finalmente cuando se dice, oiga, no, qué cagada, o sea, ¿cómo se van a usar pesticidas? ¿Cómo vamos a cambiar las semillas naturales solamente por ¿cómo se llama? Las transgénicas, ¿cierto? Sí, es como es, a mí me impresiona eso, cómo es que el tráfico de semillas naturales, orgánicas, o sea, se vuelve eso, un tráfico, ¿sí? Al inicio hablábamos precisamente de la instrumentalización de la cultura, ¿no? Y de por qué se vuelve un concepto tan amplio y se vuelve ambiguo precisamente, por eso pues hay una estrategia ahí de poder. Claro, si tuviésemos la posibilidad como territorio, como lugar, de comprender la incidencia de la cultura, ¿sí? De las prácticas artísticas, de los procesos de creación, en la práctica cotidiana y en la resolución o en el abordaje por lo menos de las complejidades que tiene la vida, otra perspectiva tendrían los territorios. Obviamente hay unos intereses ahí, en donde siguen llamando a esas prácticas las viejas locas de la casa, ¿no? Mal dicho así, o sea, como algo que no se usa, algo que no sirve. Con ese término de utilidad que trabajamos hace algunos momentos. Yo tengo una pregunta dura, ¿sí? Frente a las políticas culturales, porque me causa curiosidad, ¿sí?
cómo realmente, digamos que plantean esas políticas culturales para definir realmente las culturas de un territorio, como se estaba mencionando ahorita. Porque gracias, pues digamos que gracias o por fortuna o por desfortuna de la globalización, ¿sí? En los países estamos, pues digamos que recibiendo contaminación cultural, ¿sí? Esa contaminación cultural hace referencia a la influencia que tienen culturas externas dentro de nuestro territorio y por moda o por tendencia o por lo que sea, se apropian, ¿sí? Haciendo que se cuestione ese tema de, bueno, se está construyendo esta comunidad a partir de esta cultura, ¿sí? Pero pues no es de acá, pero sigue siendo cultura, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, cuando llega el rock, cuando llega el metal, cuando llega el rap, cuando llega ahorita el K-pop y los coreanos y toda esa vaina, ¿sí? Digamos que la cantidad de impactos que tiene la cultura mexicana ahorita en Colombia, gracias a las redes sociales, ¿sí? Y ahorita uno encuentra jóvenes personas diciendo güey, diciendo chingue, diciendo no sé qué, teniendo nosotros palabras bacanas como chimba, como gonorrea, no mentiras esa no. pero eso sí, o sea, es de nosotros, ¿sí? Y las cambian, o sea, esa contaminación cultural cambia nuestra cultura, ¿sí? Nos la contamina y deja de ser reconocida, ¿sí? Porque entonces ya todos dicen, güey, no sé qué, ahorita dicen pana, che, ¿qué pasa con el ñero, con el perro, con el compa, el llave? Lo oiga usted. Sí, el mijito, todo eso, ¿sí? Creo, esa contaminación, ¿cómo interviene la política sobre eso? Mixtura, no puede. O sea, la política no es para restringir. Pues yo sé, pero no es de acá, o sea, culturalmente no es de acá. Eso externo. Pues eso externo. Pero comienza a migrarse acá. Porque también hay, o sea, es como las tecnologías. O sea, es como la cercanía que ahora tenemos con todo, o sea, es imposible no contaminarnos, es más, es imposible hablar de algo puro, creo yo, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, no sé, pienso en el trabajo de grado de Leonidas Olave, ¿sí? Que trabajó precisamente con una comunidad de las pocas que existen nómadas todavía en el sur de Colombia. Y él decía, pues es que ya llega la botella, llega la muñeca, y pues se supone que están cubiertas, pero la misma ley y por los mismos cambios, pues van llegando. Y necesariamente se empieza a transformar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se va la gente al campo? ¿Sí? No solamente es por la pobreza, sino porque se mete en la cabeza que es mejor la ciudad que el campo, que salga de este pueblo, o sea, esta cosa de obligarlo a migrar a uno a otros espacios y no reconocer qué es lo que hay en la tierra, ¿sí? Y resulta que si hiciéramos el reconocimiento de la tierra, ¿sí? Eso ayudaría la importancia del campesino, la importancia de que esté ahí, ¿sí? Cambiaría de pronto hasta las maneras o la política. Es que hay unos intereses en el mundo que son terribles. Qué fuerte. ¿Sí? O sea, es que qué difícil porque, como se decía ahorita al inicio, son todas y ninguna al mismo tiempo, ¿sí? La cultura. Son muy, muy fuerte. Y hay una palabra que se dio a lo que nos estaba presentando Patricia de políticas culturales, que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Por la globalización, por la humanidad tecnologizada, por todo esto, pues se van a dar sincretismos culturales, casi extinción de prácticas culturales. Se van a dar varios acontecimientos en esos. Es decir, nada es puro, no sabemos totalmente porque hay unos lugares de la Tierra que no sé si ya se hayan visitado. Pero sí hay lugares que no han sufrido esos cambios, como lo mencionábamos en algún momento anteriormente, donde decíamos el arte nosotros lo conocemos por la occidentalización de nuestro territorio, pero eso no quiere decir que el arte como concepto esté en todas las culturas de todo el aspecto físico de la Tierra. Hay lugares que tiene evidenciado, ¿no? Que no tienen esa palabra arte, sino que se hablan en prácticas cotidianas y procesos creativos que solucionaron algo y todo esto. Solo hablamos en el podcast anterior. Es que pensaba en eso o sea, como en esa combinación, pensaba
en el gato de Schrödinger, qué pena lo De digo mal. Schrödinger. Gracias. Pero pensaba en eso, ¿no? Entonces se supone que el gato está muerto o el gato está vivo. Al entonces mismo tiempo. Hasta que al alguien mismo lo vea. tiempo, hasta que alguien lo vea, exacto. Entonces el sujeto abre la caja y entonces ve si está vivo o está muerto, ¿sí? Si nosotros pensamos en esas cosas entre comillas puras que nadie ha conocido, pues están puras porque nadie las conoce, pero en el momento que alguien va y las descubre, Dejan de serlo. dejan de ser puras. Uf, Se qué acabó la fuerte. Pero sí. Uy, qué fuerte. Las políticas culturales en su postulado intentan proteger, visibilizar, Y cuidar y nutrir como estos aspectos de lo que estamos hablando. Obviamente, salí, me mojé, está lloviendo, salí, está lloviendo, me mojé, estoy expuesto, ¿sí? De eso se trata la vida. Nosotros no nos podemos quedar secos o en un escampadero porque la naturaleza humana tiene que ver con moverse. No solo de cuerpo, sino también de cabeza, por eso somos descentrados. A propósito de lo ahorita, queridos descentrados, ¿qué prácticas desde su familia, desde sus territorios, desde donde sea que quieran hablar, creen ustedes que se han transformado o perdido totalmente? Como los que le echan el arroz a la sopa. ¿Qué pasa con la sopa y el banano? Ah, también. ¿Por qué le están echando arroz al tamal? No, mentiras, eso ya es una discusión. Es cierto, pero es cierto. Tamal va sin lechona. ¿Sabían ustedes el origen del tamal o eso ya se perdió? Pilas. El origen del tamal es una nota y si quieren saber más, por ahí nos preguntan y les respondemos. Así es. No vamos a responderlo acá. Se me fue la paloma. Cha. Entonces hay unas consideraciones de lo que intentan proteger, preservar y cuidar las políticas culturales. ¿Cómo empiezan a actuar, Patricia? ¿O cómo...? ¿Hay políticas culturales por territorio? Uy, pues es que, comenzando por las políticas, digamos que si como que establezcámonos solamente un poco en el país, ¿no? Okay. Entonces, como decía Raúl, la nueva constitución, la constitución de 1991, que ya no está nueva, Ajá. ¿sí? Allí hay unos artículos que precisamente trabajaban o estaban direccionados para el cuidado del patrimonio material y inmaterial y ecológico, ¿sí? Para los aspectos culturales. Entonces, a partir de esta constitución de 1991, pues han salido una serie de leyes que tratan de cuidar una y otra cosa. Se han empezado a escribir, bueno, está la política pública, está como también el plan decenal de cultura, que ya ahora en este último ya no es un plan decenal, sino que es un plan de cultura nacional que se supone que ayuda a que también las otras entidades que resguardan la cultura empiecen a construir sus planes, ¿no? Las universidades construyen también políticas culturales. En el caso de, por ejemplo, la Universidad del Tolima acabaron de aprobar la política de cultura y patrimonio el 27 de enero de 2025, ¿sí? Y estamos pendientes de la política pública de Ibagué, que todavía no ha sido aprobada porque está en proceso. Ahora, ¿qué sucede con las políticas públicas? Las políticas públicas, en el caso de la cultura, no es como una serie de tareas que tratan de terminar o de organizar las acciones que se hacen alrededor de un interés, sino que estamos hablando de precisamente reconocer las diferentes temporalidades que ocurren en un proceso de reconocimiento de la cultura, ¿sí? Como son diferentes temporalidades y son tantos los actores. Entonces, ese proceso de política se construye es precisamente para poder ayudar como a seguir legislando la cultura. Tristemente, si no legislamos la cultura tiende a desaparecer precisamente porque primero está la papa que el arte, ¿sí? Entonces, como está eso inserto tanto en la mente del ciudadano, pues que los artistas somos los vagos, son los que no trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que cualquier persona o cualquier autoridad pueda determinar que eso no es importante. Entonces si no lo dejamos agarrado, pues entonces puede llegar a desaparecer. Les pintaron pajaritos en el aire. Vamos hacia eso. ¿Quiénes determinan, sí, que se pueda legislar o no en términos de política cultural? Ya sabemos, ¿cierto? Cuando personas
que no pertenecen a los estudios culturales, a las prácticas culturales, al estudio de las mismas políticas culturales, pasan cosas como las siguientes. Ahorita les hacía una pregunta sobre el tamal y todo eso, pérdida de conocimiento, digamos que es un patrimonio inmaterial o sería gastronómico en ese caso. O sea, es la receta de la bisabuela que pasó a la abuela, Ajá. que pasó a la mamá. Estamos hablando de un conocimiento inmaterial porque no lo podemos agarrar. Ok, entonces, si ustedes salen, o sea, a unas festividades o un folclore donde tengan platos típicos en sus territorios, pregúntenle a las personas que viven en esos territorios y saben cómo pasó, ¿sí? Cómo es esa vaina o si en realidad eso está por allá de lado. Empezamos a perder características de lo que nos identifica, no de nuestra identidad, pero de lo que nos logra identificar en un común denominador como territorio. Güey, No mames. Y la otra pasó un caso en Ibagué, bueno, en una ciudad mágica, en Macondo, que estaba viendo yo el desfile con las carrozas y todo esto, y salió un dragón chino. Contaminación cultural. ¡Ja! Pero es que no es no, ojalá fuera contaminación cultural. desconocimiento. Ojalá hubiera contaminación, o sea, de verdad, ojalá hubiera contaminación. Y entonces, ¿qué No. pasó con ese dragón? Desconocimiento, entonces lo pusieron en algunas de las personas que estaban ahí. No, lo que pasa es que uno de los tipos estos que determina esas cosas viajó a China y vio que esos dragones eran muy bonitos y, ay, ¿por qué nos llevamos una Ibagué? Claro, nosotros, o sea, nuestra cosmovisión tiene que ver Contaminación cultural. con dragones y todo. Pero ahí no, es desconocimiento. Porque mira que, por ejemplo, o sea, ¿quién dijo que todas estas costumbres o estas acciones que suceden son limpias? O sea, lo que pasa en el festival, los mitos, las leyendas, los bailes son contaminados, o sea, son tradicionales, Catolicismo y pero están cosmovisión contaminados. indígena. Es como No es la verdad. Llorona. La Llorona va como hasta Nicaragua, pero viene desde México y pasa por aquí también. Entonces, Uy, qué mal. No es contaminación, es que ya desconocemos tanto, que no importa eso tan chévere, ¿no? Es como lo hacen, wow. Ellos son Claro, creativos. lo que reconocen Ellos son creativos. lo que reconocen es el festival, más no lo que hay dentro del festival. No reconocen el festival, porque, o sea, ojalá Claro, hubieran porque pusieron reconocido. el dragón ese, pero pues el festival se mantiene. No, o sea, se mantiene la juerga y se mantiene el show, sí, que ni siquiera es el espectáculo, pero sí hay una pérdida cultural tenaz. O sea, pongo simplemente un dragón porque, uff, Porque me pareció Uy, chévere. Uy, Fui a bacano. China y lo vi. Qué entonces, fuerte. y ahí yo creo que las personas saben bailar y eso fue ridículo. Pero, o sea, en el absurdo, no lo digo de manera peyorativa ni negativa, pero Patricia, lamentablemente, vivimos en un territorio que identifica o resuena con ese tipo de percepciones. ¿Sí? sí, yo sé. Sí, Donde pero- la pero- cultura y el artista, como para terminar, donde la cultura y el artista, como lo mencionabas antes, es una persona que no tiene un quehacer que afecte la práctica cotidiana. Claro, entonces ese desconocimiento es tan peligroso que desde ahí se cogen las autoridades de los diferentes espacios, de los diferentes escenarios, para hacer lo que quieran con los espacios sociales Ok. o territorios. No, yo me fui a un pensamiento, digamos que más positivo, ¿sí? Y pensaba que eso es como un ejercicio semiótico, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen desde ese desconocimiento, al incrustar elementos de otras culturas, ¿sí? Y que porque le pareció bonito y no sé qué, ¿sí? Pues resignifican la cultura de acá, ¿sí? Pues cambian el sentido del festival. Ojalá eso fuese Pero pensado. se mantiene. Imagínate Sí. que eso hubiese sido pensado y metimos un dragón chino para que la comunidad ibaguereña, tolimense y colombiana dijera, la embarraron con el dragón chino, pero no, pasó desapercibido. Ojalá fuese algo pensado. Y ahí decimos, bueno, hay que definir, hay que legislar qué tiene que ver con las tradiciones, qué tiene que ver con los saberes. ¿Será que eso hace parte de... Entonces, mira, es que, o sea, seamos sinceros, ¿qué conocemos nosotros realmente del Tolima? ¿Qué conocemos nosotros de la tradición? ¿Qué conocemos nosotros de los mitos? O sea, realmente, ¿qué pasa con las danzas? ¿Sí? ¿Qué pasa con la significación de los vestidos? ¿Sí? Con los bordes. Todo eso, sinceramente, no lo sabemos, ¿sí? las fiestas de la No lo cosecha? sabemos. ¿Sí? Uy, Sí. es cierto, en los últimos festivales folclóricos, los trajes han tenido, digamos que un tratamiento moderno y han cambiado los vestidos
tradicionales campesinos, ¿sí? De las reinas, a un poquito más destapados, entre comillas. Pero, Fosforescentes también. y bueno, y fluorescentes. Y ya no sé qué decir. O la están reestructurando, ¿sí? O la embarran. Pero pues no. Sino, es que creo que es precisamente ese el problema. Digamos que las políticas culturales se encargan de, pero las autoridades, o bueno, algunas autoridades que las empiezan a ejecutar tienen desconocimiento del espacio que están afectando, entonces hacen cualquier cosa. Puede pasar, bueno, puede pasar, no, ha pasado. Otra experiencia que tengo muy cercana, esto tiene que ver con un almuerzo, ¿no? Personas que se prepararon en música toda la vida, que han vivido de la música, viven la música. ¿Mm? Están en un restaurante, bueno, en un restaurante, no, en un almuerzo organizado, y ven a las personas haciendo fila, cogiendo cubiertos y todo eso, sin parar. O sea, como si fuesen un bafle detrás. ¿Sí me hago entender? O sea, los músicos acá, los danzarines y los bailarines acá, y las otras personas haciendo fila como para comer rápido. Como si fuera una cuestión del ambiente. De acompañamiento. En el ambiente, pero sí, con una ambientación. Eso pasa hartísimo también. Sin darle la relevancia, la importancia que merece. O sea, porque otra vez no hay un reconocimiento que detrás de un músico, o sea, detrás de un músico hay horas y horas y horas y horas y horas y horas de ensayo, ¿sí? Detrás de un bailarín, detrás de un artista. Entonces la palabra es como que nos amenicen, ¿sí? Alguna vez he escuchado esa palabra, que nos amenicen y nos embellezcan, ¿sí? Porque es que eso hacemos los artistas y es carreta, o sea, es como uno puede hacer cosas bonitas, sí, nadie dice que no, ¿sí? Puede hacer cosas sublimes, bellas, que cogen y transforman el ambiente, pero nosotros no estamos hechos para ambientar el espacio, rellenar, no, sino para las cosas, y eso es lo que no se ve. Entonces, creo que la política pública, finalmente, o los documentos de política ayudan un poco a que esa banalización que se tiene social de, no sé, de las acciones que se hacen desde las artes, ¿sí? Como que empiecen a mostrarse de otra manera, ¿sí? O que tenga uno un poco como artista herramientas para enunciarlas de otra manera que permita comprender que es que eso tiene un trasfondo mucho más allá y que nadie se imagina qué tan fuerte y qué tan profundo es. ¿No? Claro. Y precisamente, Patricia, cuando se ha logrado, hay procesos creativos, hay procesos de creación desde las artes que apoyan a la ciencia, que apoyan a la tecnología a encontrar problemas en su campo disciplinar. Un ejemplo, un pintor que iba a terminar ciego, ¿sí? Pintaba de alguna manera y pintaba también, que conoció a un especialista en oftalmología que le dijo, yo sé cuál es tu problema, pero nosotros desde lo que vemos no alcanzamos a graficar cómo es el problema realmente. Y el artista se pone a graficar cómo ve, ¿sí? Entonces, ¿qué grafica? ¿Cómo ve? Pues grafica un ojo o grafica, ¿cómo decirlo? Las afecciones o los problemas que tiene al mirar. Entonces hace un poco de manchas, ¿sí? El reconocimiento del proceso creativo en ese momento se lo dio la medicina y la ciencia, con una práctica de creación, simplemente porque ahí viene el tema de lo multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, porque fue una persona que sabía de algo y vio la relevancia en eso que estaba haciendo el artista. Ok, entonces... Primero se le imagina, ¿no? Pues mire que me hacen pensar en los eventos, y ahorita que hablamos de los eventos culturales, como las representaciones artísticas que hay por lo general en los eventos, ¿no? La danza, la comida que se da, que es básicamente como una puesta en escena, ¿sí? Para esos eventos, pero por ejemplo en lo militar sí se respeta, ¿sí? En el campo militar, cuando se hacen los símbolos, todo, absolutamente todo, se respeta, se reconoce y se aplaude, ¿sí? Digamos el vuelo de los helicópteros, de los aviones, los disparos en los momentos. Todo eso, digamos que se reconoce y es muy bacano, ¿sí? Entonces pienso que, digamos que muy ajeno a las políticas culturales, el problema viene siendo más como publicitario, promocional, que del reconocimiento de las cosas, ¿sí? O sea, estas representaciones
requieren de este tratamiento para que logre, digamos que el reconocimiento o el respeto que merecen, la importancia, ¿sí? Porque en efecto, como se hablaba ahorita, el desconocimiento de esas prácticas hace que uno no le dé tanta importancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno está desde pequeñito, ¿cierto? En las formaciones, viendo los actos culturales y viendo que no hay ningún agente de control, ¿sí? Entonces comienza la gente a hablar, a no sé qué, mientras que, digamos, no se practique el ejercicio del respeto sobre ello, ¿sí? Pues va a pasar como irrelevante, como se menciona ahorita en los ejercicios. Creo que es algo, sí, tiene que ver obviamente con la promoción, difusión, con cómo se están mostrando las cosas, con cómo se están comunicando, pero también es una parte que creo que lo hablábamos ahorita, de la instrumentalización de las cosas y de lo que les sirve a las autoridades dejar o permitir que se visibilice, ¿no? Hacia eso, y de que hace el ejemplo de los militares, yo creo que fue en el 2004, si no estoy mal, el 2004, que la inversión de la cultura fue equivalente, o para la cultura, fue equivalente a la inversión que hicieron en cordones para las botas militares de los soldados a nivel nacional. ¿Sí? Y obviamente ahí no hay solo un problema de difusión, sino que hay un problema de fondo mucho más grave. Y no pasa en Colombia precisamente, pasa en Latinoamérica, pasa en pueblos, no en territorios que tienen problemas ahí un poco más densos. Sí, claro. Como lo que pasaba en Argentina, ¿no? Lo que está pasando hoy en Argentina, que es, ellos tienen un proceso cultural de reconocimiento y todo eso. Cuéntanos, Pato. No, pues no, yo no sé mucho de política ni de militares. Pero sé que, por ejemplo, pues mi papá me llevaba a ver el cambio de la bandera, cuando hay cambio de guardia, ¿no? Uh-huh. Y pues es una cosa que era solemne. Sí, exactamente. Así es solemne. Pero es que mira que ahí hay algo y es como que efectivamente es solemne. O sea, no hay ninguna duda porque se está determinando que es solemne y se respeta, ¿sí? ¿Qué pasa con la cultura? Eso, échale a la guachafita, pero que le metan más aguardiente, y si está borracha a las 9 de la mañana, pues mejor, no importa que el desfile empiece a las 11, ¿sí? O sea, no importa. Entonces, mira que ahí hay una cosa, y es que por alguna razón, ahí se tiene el respeto, por alguna razón, tal vez es desconocida, no, en cuanto a lo cultural, no está. ¿Sí? De pronto han sido las políticas, ¿sí? No hablo de la política cultural, sino las políticas o las determinaciones que han dicho, no, pues, no sé, pienso en un meme, ¿no? Sabes, como mantente con el celular así, si alzas la cabeza, pues te pasamos la podadora, ¿sí? Entonces, uno no sabe cuáles han sido las transformaciones tan profundas que se han dado, que no se quiere que se piense, que no se quiere que se reconozca o quiere que se pierda, ¿sí? Y lo que está pasando allá, pues es que este man está reduciendo los ministerios, entonces el Ministerio de Cultura va a desaparecer. Entonces, ¿qué tal que nos pase acá? Desaparece el Ministerio de Cultura, vuelven y lo recortan, lo fusionan con el Ministerio de Educación, ¿y qué? ¿Dónde queda la cultura? Lo tiran al Conveima. O sea, ¿al barrio o al río? Al río. Sí, pero estás dejando sin contexto lo que pasa es que en el Tolima pasó, ¿no? Que uno de los dirigentes, con esas consideraciones y esas determinaciones, pues eso no sirve para un carajo, eso mandémoslo todo al Conveima, porque es peligroso. Se está volviendo una vagabundería y es peligroso porque no siguen nuestros ideales. Bueno, yo creo que ya para cerrar, siempre, querida Patricia, damos unos momentos de reflexión. Sí. Yo no sé si quieras empezar, Steven, Patricia, o... Bueno, en esta ocasión me gustaría empezar. ¿El pasado también empecé yo? ¿O fui el último? Fuiste tú. ¿Sí? Bien. Es que después se me va la paloma, mentiras. Como conclusión de las políticas culturales, ¿sí? Pienso que aunque muchos de nosotros somos agentes ajenos a estas políticas, a participar en que se construyen, ¿sí? Digamos desde cualquier punto de nosotros, también tenemos la oportunidad o la responsabilidad, ¿sí? De
asumir esas prácticas culturales, reconocerlas y darles el respeto que se merecen. ¿Sí? Entonces, nosotros desde el silencio y la atención en cada uno de los actos que presenciemos en los eventos, ¿sí? Damos, digamos que esa importancia y esa relevancia a un ejemplo muy, digamos que contundente y que a todos nuestros descentrados que van a ver este episodio, ¿sí? Me van a entender. Cantar el himno nacional. A todos les da pena. ¿Mm? Entonces, algo tan, decía Patricia ahorita, tan solemne como es nuestro himno del país, ¿sí? A las personas les da pena cantarlo. Yo no, porque, pues, bueno, tuve una crianza un poquito militarizada, entre comillas, ¿sí? Y yo sí lo canto, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto que es del país, ¿sí? Es algo de nosotros, ¿sí? Que dicen en todos los países que el himno de su país es el segundo más bello después del de Francia, ¿no? Que se descubrió que en todos los países dicen lo mismo, ¿sí? Pero nuestro himno, de hecho, es muy bello, es muy bacano, es muy chévere. Y algo como eso ya no lo están respetando, ¿sí? Entonces, partamos desde nuestros símbolos patrios, ¿sí? Y llevemos la cultura hacia el mismo ejercicio, ¿sí? No solamente es como imponer los gustos de nosotros, sino respetar absolutamente todos y darle la importancia a lo nuestro, dejar de decir güey, ¿sí? Dígale perro y güey, no mentiras, ese no. Pero es eso. Güey, miñero. Sí. Oye, mi perro, me llevas a lo de las Américas. Sincretismo cultural. ¿Quieres continuar o continúo yo? No, pues es que tú dijiste del himno nacional. Yo creo que rescatar que no es de pronto porque no soy de acá, no sé si es eso. ¿De dónde? Pero, ¿no eres de Colombia? No, sí, soy de Colombia, pero no soy de acá, del Tolima. Okay. O sea, tengo familia del Tolima y sí, o sea, crianza en el Tolima, pero no nací aquí. Okay. No, pero el himno es del país. No, yo no hablaba del himno. Está bien. Estaba pensando en el bunde. En el bunde tolimense, que eso es una cosa impresionante. Pero es bella, exacto. Es muy bacana, sí. Y eso, yo no sé, o sea, es como digo que no soy de acá, no para decir, sino porque no sé si los que son de acá sienten eso que yo siento cuando canto el bunde. Cuando cantamos el bunde. O cuando lo escuché, cuando me iba a venir para acá, que estaba viviendo en Boyacá. Entonces me pusieron el bunde para despedirme y yo me sentí en esta tierra. Entonces, por ejemplo, el bunde es una cosa que es bella y es maravillosa y creo bacana, que se tiene ese nivel de solemnidad. Y es que eso que uno siente por el bunde es lo que uno debería sentir por su cultura. Esa solemnidad, que es una cosa que no es solamente como del respeto militar, sino que es una cosa que es como de acá, ¿no? Sí, es propio, corazón, es de la de emoción, uno, de la tripa. Vaquero tolimense. Y del pecho llevo espuma, va mi potro entre las brumas, con cuyo en la frente. Y al sentir mi galopar, su palomada, porque estamos en sincretismo cultural. Sí. Bueno, no, aparte de una reflexión, yo tengo es una invitación a todo el equipo que está acá, a nosotros mismos, pues. Los descentrados. A los descentrados, y hay algo que me parece chévere y es volver al origen no es malo y no, con esto no me refiero a las prácticas iniciales de todo, pero sí por lo menos a irnos de cabeza ya, ¿sí? Documentarnos, revisar cuáles son los elementos identitarios del lugar que ustedes recorren, que pisan, que viven, para conocer por qué en algunos momentos ustedes sienten algunas cosas o algo les afecta en el espacio en el que están. La otra, sentido de pertenencia. Revisarnos también en cuanto a la percepción de la misma cultura, de las artes, de los temas del diseño. Es una invitación, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú conoces las artes y estos procesos de creación, la cabeza se vuelve tan amable que te abre un mundo de posibilidades y complejidades hacia el pensamiento crítico. Vas a tener los ojos un poco más grandes respecto absolutamente a todo. Y esto lo digo de manera vivencial y lo resueno por cosas que me han hecho más, por comentarios que me han hecho más colegas, más personas que pertenecen a este mundo. Y nada, diciendo... Es chévere conocer las políticas públicas. O sea, el compilado
el compilado de políticas del país son más o menos, es una cosa así, o sea, son como 700 hojas, sin mentir. Pero mira que aunque uno no lo crea, dentro de todas esas leyes o esas cosas que se han determinado, hay herramientas o hay herramientas que están puestas ahí que podemos apropiar para que eso que nos hace tan amables, ¿sí? Para eso que nos hace tan conscientes podamos llevarlo mucho más allá, ¿sí? O sea, digamos que como con un espacio que también lo propio, lo instruya, sí, o sea, lo ejecute. No, te da herramientas para poder ejecutar. O sea, si una política pública está, no sé, hay que mejorar la infraestructura de los espacios culturales, ¿sí? Entonces, pues está la política y una herramienta, venga, es que hay una ley que dice que entonces se pueden plantear cosas desde ahí. Okay. Porque pues nos podemos seguir quejando mucho, pero pues realmente yo creo que tenemos que hacer, porque nuestra labor es apropiarnos, eso. claro. Y una cosa ahí muy corta y en diálogo con lo que está diciendo Patricia, pero en otras palabras, para muchas de las personas que se quedan de los estímulos nacionales, departamentales, municipales y todo eso, creo que van a tener fundamentos y herramientas para alegar si esto está funcionando mal, también documentándose con lo que hay desde la ley. Y ya, pues nada, haciendo eso todo. Leamos todas las políticas públicas. Políticas públicas, ahí están en la página y toda esa vaina. Queridos amigos, no siendo más, muchas gracias a Playlist Ibagué, a Content Maker Call, a Casa Master, a Casa Grafito, y en este momento a la querida maestra Patricia. Fue un placer hablar con ustedes hoy. Espero que nos sigan en redes sociales. Recuerden escriban en los comentarios también, ¿sí? ¿Qué instrumentos culturales se han perdido o ustedes atesoran? Descentrados_al_piso C2 en Instagram, en YouTube como Descentrados y en Spotify Podcasters como Descentrados. Esto fue todo por hoy. Demos gracias por este día que ya pasó. Y el tintico que comienza. Y el tintico que llega. Chao. Y ahí se acaba.